Hola, Dios derrame sobre sus vidas su gracia y su paz. Bienvenido sea a nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología del pastor Fran Mendoza de Perú, quien le habla, su servidor, y les invito a suscribirse de forma gratuita y además a poder activar la campanita para que usted pueda recibir las notificaciones cuando subamos los videos. Bien, hoy aperturamos una serie, un curso, una asignatura muy importantísima, muy vital, en paralelo con hermenéutica que estamos también impartiendo. Eh, y esta materia se titula Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Y en esta lección número uno, que es la clase introductoria, vamos a enfocarnos en fundamento y doctrina. Anote, fundamento y doctrina. Ahí les tengo el gráfico en su pantalla. Puede usted apreciar nuestra gráfica de llave que he hecho pues a mano, bien, y les he preparado con mucho esmero para que usted pueda estudiar y pueda tomarle una foto, pueda guardar en su computador, en su tablet, en su celular. Anote este gráfico hecho a mano para ustedes. Bien, oremos. Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Tú eres el único Dios verdadero, digno de toda adoración. Y te pedimos y te rogamos que nos des claridad y comprensión para poder estudiar tu palabra y poder aprender de este curso, Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Oramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Tenga su Biblia abierta, bien, su cuaderno, un lapicero, un bolígrafo y estudiemos. ¿Qué es un fundamento? ¿Mm? Fundamento. Bien, la palabra fundamento es catabalo. Catabalo es, ahí podemos apreciar el vocablo griego, catabalo, transliterado, y también tenemos ahí escrito el original, el vocablo original de catabalo, que es un vocablo griego, fundamento. Cata significa abajo y balo significa poner, arrojar. Entonces, un fundamento, de acuerdo a la etimología griega, catabalo, es un cimiento o la base de algo, ¿verdad? Un cimiento o la base de algo. Una casa tiene un piso, tiene columnas, tiene un fundamento, ¿no? Y Jesús así lo graficó, hablando en el capítulo 7 de Mateo. Busquemos, abra su Biblia, en el capítulo 7 de, de Mateo, en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto habla de un fundamento, obviamente. Bien, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es una figura literaria que emplea Jesús para hablar de sí mismo. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, acá hay dos fundamentos, la roca y la arena. Versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra, con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, los dos cimientos. Qué importante es poder tomar en cuenta eh, esto que Jesús enseñó. Y esta es una introducción a lo que es un fundamento. Entonces, un fundamento podemos conceptuarlo como el cimiento o la base de algo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios, en el capítulo 3,
una epístola paulina, y leemos en el versículo 11 lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento, ¿m?, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, fundamento igual o equivale a el Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Nadie puede poner, dice el apóstol Pablo, otro fundamento en nuestras vidas que deben ser cristocéntricas. Este camino angosto en el cual usted y yo estamos transitando. Bien, ¿cuál es el fundamento que tiene que mantenerse siempre? El cimiento, la base, es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo? Bien, ahora busquemos Hebreos capítulo 6. Vamos a Hebreos capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Hebreos 6, 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos, ahí la palabra rudimento en el griego es katabalo, ¿verdad? Katabalo. Abajo, poner, arrojar, cimiento, base. Dice el autor anónimo, porque se desconoce en realidad quién fue el autor de Hebreos. Se piensa que fue Clemente o el apóstol Pablo u otro discípulo de Jesús, pero no hay un consenso en cuanto a la paternidad del libro de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, bien, del arrepentimiento de obras muertas. Perdón, ahí me he confundido. Cuando el autor habla de los rudimentos, bien, está asociado a un fundamento, pero en la parte B del versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos leemos el fundamento, no echando otra vez el fundamento, ahí la palabra es katabalo, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas doctrinas fundamentales, primarias, vamos evidentemente a estudiarlas en las próximas lecciones. Fundamento ahí es katabalo, pero también en la parte inicial del versículo 1 leemos, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Pensemos, veamos el gráfico, veamos ahí el diagrama, el esquema de llave. Ahí tenemos la llave pintado con plumón verde, bien, en la parte derecha. La palabra rudimento procede del griego arqué, A-R-Q-U-E, arqué. Tenemos ahí la transliteración y también la equivalencia que es la palabra original que he escrito ahí, rudimento. Significa principios. Interesante. Primeros elementos. Y obviamente es el ABC, ¿no? Cuando usted estudia un curso, empieza de cero, el ABC. Lo primero, los primeros elementos. Un rudimento entonces es el ABC, los principios, las primeras cosas, las primeras enseñanzas, los primeros aprendizajes que realizamos de una materia determinada. ¿De acuerdo? Entonces un rudimento está asociado al fundamento o al cimiento o la base que nos pinta el capítulo 6 de Hebreos. Hay una asociación, hay un vínculo muy estrecho. ¿De acuerdo? Y este curso, Fundamentos de la Doctrina Bíblica, busca que usted empiece de cero, ¿no?, con el ABC. Y de hecho ahí el autor hace la mención de esas doctrinas primarias, que son el punto de partida en este proceso de aprendizaje. Lo segundo, ¿qué es una doctrina? Veamos en nuestro cuadro. La palabra doctrina procede del griego didaskalia, D-I-D-A-S-K-A-L-I-A, didaskalia. Tenemos ahí el vocablo transliterado. Didaskalia, doctrina, significa enseñanza, instrucción. Ahí lo puede leer. Enseñanza, instrucción. ¿Cómo podemos conceptuar o definir una doctrina? Bien,
Una doctrina es una verdad extraída de la Biblia y presentada de manera organizada o sistemática. Una doctrina, entonces, es una verdad, una formulación derivada de la Biblia, de la palabra de Dios, y presentada, propuesta de una forma organizada, ordenada, sistematizada. Bien, dentro de lo que es la doctrina, vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 de Efesios, en el versículo 14. Mira lo que el apóstol Pablo a los gentiles expresó, Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, gente infantil. Hay muchos de esos niños fluctuantes eh, que están llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay un viento, una constelación, un abanico de doctrinas, por supuesto erradas, que hay que identificarlas. Dice, por estratagema o planeamientos o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, detrás de una doctrina falsa o tergiversada o errada o herética está la mano de una persona o un fraudulento maestro que enseña esta clase de doctrinas. Bien, y hay mucha gente que está como un niño fluctuando eh, con la disyuntiva de creer o no creer en esta doctrina o cual doctrina. Bien, por eso cuán importante y menesteroso, mis amados estudiantes, alumnos de nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, cuán importante, yo remarco esto, es la necesidad imperiosa de poder estudiar de una forma muy sistemática, sencilla pero profunda la palabra de Dios, la Santa Escritura. ¿Cuánto decimos amén a esto? Bien, entonces, una doctrina, didascalia, es una enseñanza o instrucción, una verdad derivada de la Biblia y presentada de una forma organizada, ¿correcto? Ahora leamos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. 1 capítulo 1, verso 10. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, una lista de gente pecadora, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponen, ¿a qué cosa? A la sana doctrina. Hay dos clases entonces de doctrinas, ¿no? Una doctrina sana, la sana doctrina que tenemos que trazar y abrazar, y la insana doctrina, la doctrina destructiva, tergiversada, herética, adulterada, que es fraudulenta, es una falacia. Bien, entonces dice para cuando se oponen a la sana doctrina. Bien, la sana doctrina, que es lo que estamos estudiando en esta asignatura, en esta materia de fundamentos. Ahora, veamos el gráfico. En nuestro cuadro apreciamos otra llave de color verde en la parte inferior de nuestro lado derecho, y en doctrina vamos a ver dos niveles importantísimos que vamos a ir aprendiendo juntos en esta serie. Leche espiritual, que es punto A, leche espiritual, y punto B, alimento sólido. Diga conmigo, leche espiritual, que es el primer nivel de doctrina, y el segundo nivel de doctrina, alimento sólido. Repita conmigo, alimento sólido. ¿Cuántos hemos estado ya estudiando y sabemos la leche espiritual? ¿Y cuántos estamos ya enfrascados en el alimento sólido, en poder ya estudiar cursos de hermenéutica, bien, de exégesis, y eso es el alimento sólido? Bien, pero vamos a comenzar desde el primer nivel, o del nivel que es la leche espiritual, en esa materia de fundamentos de la doctrina bíblica. Ahora, vamos a leer Hebreos, vamos a regresar a Hebreos, porque Hebreos nos hace mención de esos dos niveles. Bien, Hebreos capítulo 5, leemos versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir,
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, esta gente ya era conocedor de la doctrina, después de tanto tiempo, está hablando a los judíos, a los que tenían la Torá, ¿no? El Pentateuco. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. A ver, hemos aprendido que un rudimento es, en el griego, arqué, es un principio, es el ABC, son los primeros elementos, los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, leche espiritual, y no de alimento sólido. Ahí está, los dos niveles de doctrina. Leche espiritual y alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Un niño espiritual, uno recién plantado, enraizado, un neófito en la fe, bien que tiene poco tiempo en el Señor, pues requiere leche, requiere una leche para poder crecer. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido, el segundo nivel de la doctrina, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por el ejercicio constante, el trabajo de estudio perseverante de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora leamos Colosenses capítulo 2. ¿Lo entendió? ¿Sí? ¿Lo entendió? Capítulo 2 de Colosenses, versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Hay doctrinas humanas tamañas innumerables, pero esta asignatura les va a usted permitir identificar cuáles son las doctrinas correctas y cuáles las correctas o cuáles las incorrectas y las falsas. Y finalmente vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3. Porque vendrá tiempo, estamos en el tiempo, en el escenario de los últimos tiempos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Bien, esta doctrina de la leche espiritual y del alimento sólido, en sus dos niveles respectivamente, no van a sufrir, es decir, van a estar aburridos. Hay gente que se aburre de la enseñanza correcta de la Biblia. Dice, prefieren escuchar mentiras, sino que teniendo comezón de oír, una curiosidad intelectual, comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia y apartarán, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué cosa? A las fábulas. Apartarán de la verdad el oído. Mucha gente se ha apartado de la sana doctrina, bien, de los fundamentos de la doctrina bíblica, del alimento sólido. Y ya el fundamento de ellos es una mentira, es una herejía, es una doctrina no conforme a la palabra de Dios. Tengamos cuidado con esto. Bien, y hasta aquí la clase de hoy. Cierre su Biblia, oremos. Padre, te agradecemos por esta clase, por esta primera lección de fundamentos de la doctrina bíblica. Que tú nos guíes siempre a tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, y también oro por quienes se escuchan este programa en nuestro canal de YouTube, que tú les muestres tu palabra, tu verdad a ellos. En el nombre de Jesús, a cada uno, nombre por nombre. Amén y amén. No se olvide de suscribirse al canal de YouTube, nuestro canal Escuela de Teología, de quien le habla el pastor Fran Mendoza, de Lima, Perú. Active la campanita para que usted reciba las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan ahí el canal de YouTube. Estamos impartiendo hermenéutica y también en paralelo esta asignatura, Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Bendiciones, saludos, la paz y la gracia del eterno Dios sea con ustedes. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Gracia y paz. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, de vosotros, de vosotras.